de Cristo Jesús. Y esto es lo que vamos a cantar el día de hoy. Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. Vamos, iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Hacemos nuestras manos. Nadie nos podrá separar de tu amor, Padre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Dígale, hermano. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Sí, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por esta iglesia, por tu iglesia, Señor. Estamos aquí para adorarte, Padre. Cristo, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gracias, Padre. Así puesto de pie un minuto más, invito a nuestro hermano Eduardo que nos tiene una lectura de la palabra del Señor en esta noche. Buenas noches, hermanos. Puestos así en pie, los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Este capítulo trata de la historia de Jesús y Zaqueo. Lucas
capítulo 19, versículo del 1 al 10. De esta historia se tratará el mensaje de esta noche. Dice, Lucas 19, dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Invitamos al pastor Fernando. Gracias, Eduardo. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Antes de compartir la palabra del Señor en esta noche, les invito por favor a que podamos tener una pequeña oración y vamos a pedirle a Dios que haga lo más difícil en esta noche. ¿Y saben qué es lo más difícil, hermanos? Aquietarnos. Porque cuando nosotros venimos a un templo, por naturaleza, lo primero que estamos pensando es qué vamos a hacer cuando salgamos, a dónde vamos a ir, qué falta hacer, qué vamos a hacer mañana, a qué restaurante vamos a ir. Y muchas veces estamos físicamente en un sitio, pero espiritualmente no estamos. Así que ese es el trabajo más difícil que tiene que hacer Dios en nuestros corazones: aquietarnos, calmarnos y disfrutar el hoy, el momento, este minuto que está usted acá. Así que vamos a pedirle a Dios que pueda en esta noche, un minuto, aquietar nuestra alma, nuestro corazón, y que podamos escuchar su palabra y que pueda hacer con nosotros un trabajo especial el día de hoy. Oremos, por favor. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, en este momento abrimos tu palabra. Tu palabra no es un libro cualquiera. Tu palabra es espiritual. Así que nosotros necesitamos que tu espíritu alimente a nuestro espíritu. Y para ello necesitamos, Señor, tener un corazón dispuesto. Te pedimos que podamos aquietar nuestra mente apurada, ansiosa, calmada, afanada, Señor, y podamos recibir esa palabra tuya que salva e implanta nuestros corazones. Tú sabes las necesidades que nosotros tenemos, Señor. No permitas que salgamos igual que como hemos venido. No permitas, Señor, que solamente hayamos pasado por este templo, por cumplir, por venir, porque lo tenemos que hacer, porque así lo hemos hecho siempre. Más bien permítenos hoy día recibir tu palabra, Señor, con un buen corazón, y que hoy día podamos, Señor, decir que tú nos hablaste algo, que aprendimos algo, que, Señor, recibimos una enseñanza que cambió y transformó nuestras vidas. Mira cada uno de los que están aquí. Señor, yo te pido que detrás de ellos, Señor, hay metas, esperanzas, necesidades, proyectos, hijos, padres, una familia, un futuro. Yo te quiero pedir por cada uno de los hogares representados aquí, para que tú suplas todas sus necesidades, emocionales, familiares, económicas. Señor, que tu gracia y tu misericordia estén en medio de sus casas.
Así que en esa confianza quedamos delante tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted no estuvo en el momento que leímos, le invito nuevamente a que pueda abrir su Biblia en Lucas, capítulo 19. Ok, me gustaría que todos podamos estar con nuestros ojos puestos en ese pasaje. Lucas, capítulo 19. Vamos a ver la historia de Jesús con Zaqueo. El título del mensaje de hoy es No le veo la gracia. Así se llama el título. No le veo la gracia. Cuando yo era bastante joven, nosotros íbamos a una iglesia tal como esta, mucho más grande, donde hacían campamentos siempre. Y me acuerdo que uno de los primeros campamentos que nosotros fuimos con un bus, con muchísimos jóvenes, y cuando llegamos a ese sitio había un cartel grande en el lugar principal del campamento, y decía justamente esta frase que les voy a dar el día de hoy: no le veo la gracia. Entonces yo no entendía un poco qué era lo que quería decir esa frase, porque cuando uno escucha no le veo la gracia, es cuando uno hace algo que uno no le encuentra sentido. Ese no le veo la gracia, ¿cierto? Eso es lo que queremos decir usualmente. Pero lo que yo no sabía es que era un juego de palabras, porque en la Biblia la palabra gracia significa un favor inmerecido, un regalo que Dios nos da impensadamente, una gracia, un favor que Dios nos da cuando nosotros estamos en una necesidad especial. Y la gracia de Dios se ha manifestado especialmente enviando a nuestro Señor Jesucristo para morir por nuestros pecados. Hoy día vamos a ver la historia de Zaqueo. Le invito a que pueda mirar en Lucas capítulo 19, versículo 1. Vemos a nuestro Señor Jesucristo que está en plena actividad y en pleno ministerio, sanando, enseñando, compartiendo la palabra de Dios, dando ánimo a aquel que no lo tiene, haciendo milagros. Y en medio de toda esa situación, dice Lucas capítulo 19, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Nosotros conocemos la ciudad de Jericó, tenemos una referencia por el Antiguo Testamento. El libro de Josué nos dice que antes de entrar a la tierra prometida, Josué tenía que derrumbar unas murallas grandísimas que habían en Jericó. Jericó era un lugar extraordinario, era un oasis. Jericó era el Miami de Israel. Habían palmeras, habían pequeños lagos, habían cocoteras. Jericó era un lugar maravilloso para que la gente pudiera estar allí. Ahora, Jesús, estando en su ministerio, dice que pasa por la ciudad de Jericó. Entonces, dice la Biblia que en el versículo 2, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Quería explicarte algunas cosas de Zaqueo. La palabra Zaqueo significa Dios se ha acordado. Te vuelvo a repetir, Zaqueo significa Dios se ha acordado. Ahora, la Biblia dice, enfatiza en decir que este hombre era publicano. ¿Qué cosa era un publicano en el tiempo de Israel? Como nosotros recordaremos, en el tiempo de Jesús, Israel era un pueblo sujeto a esclavitud. El Imperio Romano era el que había invadido casi todo el territorio conocido en esa época. Dentro de esos territorios, uno de los pueblos que había tomado era el pueblo de Israel. Ahora, una de las cosas que hacían los romanos cuando tomaban un territorio era que no solamente tomaban ese lugar, los convertían en esclavos, sino que también les cobraban impuestos por el trabajo que ellos hacían. Ahora, había un problema. Los romanos hablaban latín y los hebreos hablaban arameo en ese tiempo y hablaban su idioma original, que era el hebreo. Entonces, ellos tomaron ese lugar a la fuerza, pero los soldados no sabían cómo comunicarse con la gente. Entonces, ¿qué era lo que hacían para cobrar los impuestos? Les encargaban ese trabajo a otros israelitas para que supiesen cómo comunicarse con sus mismos compatriotas y poder cobrarles. Había un problema bien grande. En Israel en ese tiempo el comercio era informal. Había mucho comercio ambulatorio, no había sistemas de contabilidades como hoy. Entonces no se sabía exactamente qué era lo que ganaba un israelita. ¿Cuál era el trabajo de un publicano? El trabajo de un publicano era el siguiente: iba a la casa
iba con 2 soldados romanos y les tocaba la puerta y le decía: tienes que pagar el impuesto. Ahora, como no había contra qué contrastar lo que ganaba el publicano, o lo que ganaba el israelita, perdón, entonces el publicano le decía: tienes que darme impuesto de lo que estás ganando. El israelita le decía: yo gano tanto, por ejemplo 10. Y entonces el publicano le decía: bueno, si tú ganas 10, el impuesto es tanto. Eso tiene que ir a Roma. No, es mucho. Entonces el publicano le decía a su mismo compatriota: vamos a arreglar entre los dos, no te preocupes. Yo voy a decir que ganas 5, pero me das un poco para mí y el resto yo se lo doy a los romanos. Entonces los publicanos eran gente sumamente rica, porque a razón de corrupción iban quitándole plata, pero a sus mismos compatriotas. ¿Qué pasó? Los israelitas odiaban a los publicanos, porque encima que los romanos les pagaban para quitarles dinero, les quitaban más dinero corrompiendo por debajo de la mesa. Entonces los publicanos eran considerados doblemente pecadores. La gente los conocía, pero los odiaba. Y mientras ellos andaban con buena ropa y buenos perfumes, la gente tenía que trabajar diariamente en sus duras labores. Por lo tanto, los publicanos eran personas considerados lo peor de los pecadores, porque no solamente les cobraban, sino que abusaban de sus mismos compatriotas. Ahora, este hombre que se llamaba Zaqueo era publicano. Y como era publicano, obviamente era rico, porque a razón de la corrupción iba juntando mucho dinero. Ahora, este hombre era ignorado por todos sus compatriotas. Los publicanos no solamente eran odiados, sino que eran gente que eran personas ignoradas por sus mismos compatriotas. Los mismos israelitas, por el abuso que ellos cometían, los ignoraban, los tenían en menos, los consideraban pecadores. Entonces no se relacionaban con ellos. Una persona en Israel en ese tiempo no entraba a la casa de un publicano. Ese era doble pecado. No podía convivir con un publicano. Eso era de mucha mala fama. Entonces los publicanos eran como gente invisible, gente que sabían que existían, gente que trabajaban y se movían delante de la gente, pero no tenían el favor del pueblo, no tenían amigos, no tenían personas en quien confiar. Más bien ellos tenían miedo de que en algún momento pudiesen matarlos. Eso era un publicano en ese tiempo. Ahora, este hombre publicano dice que ve que viene el maestro más grande que alguna vez estuvo sobre la tierra. Y ve que Jesús está caminando, mucha multitud detrás de él, Jesús sanando, enseñando, dando esperanza, la gente detrás de él dando voces de alegría, porque llegaba aquel maestro que muchos pensaban que era el rey que podía liberar a Israel de sus problemas. Entonces Zaqueo quería hacerse espacio entre todos, pero la gente no le permitía por 2 motivos. Primero, porque como era un pecador, lo consideraban que él no era digno de ver al maestro, y le hacían hacia atrás. Y segundo, porque era pequeño de estatura. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Zaqueo? Al ver su impotencia de no poder ver al Señor, dice que él sube a un árbol que se llama un sicómoro. Un sicómoro es una especie de higuera, con una diferencia. Las ramas de los sicómoros son sumamente alejadas unas de otras. Así. Mientras la higuera es frondosa, el sicómoro son una rama así y otra rama así. Ahora, esto de que había gente popular y que iban a las ciudades no era algo nuevo en Israel. Siempre iba gente que se levantaba y tenían muchos seguidores. ¿Qué cosa era lo que hacía la gente cuando una persona pasaba por en medio del pueblo y querían verlos? Tocaban la puerta de los vecinos y se subían a la azotea de las casas. Ahora, cuando esa persona, que era dueño de la casa, permitía que se suban a la azotea, la persona podía ver qué cosa era lo que pasaba en el pueblo. Pero cuando los rechazaban y no permitían que esa persona pueda subir allí, entonces esa persona se veía en problemas. Lo más probable es que Zaqueo haya tocado unas cuantas puertas antes de subir ese árbol, pero como lo odiaban, fue rechazado. Entonces, el lugar de los rechazados era el sicómoro, el lugar de aquellos que no querían recibir esa gracia de que tú puedas estar en la azotea de la casa. Entonces Zaqueo se va allá
Y mientras él mira cómo Jesús está trabajando en ellos, dice el versículo 4, le pido que pueda mirar su Biblia. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Zaqueo era un hombre rico y él no necesitaba de nadie, no necesitaba el favor de ninguna persona, pero andaba solo. Era un hombre invisible, era un hombre que era despreciado por los demás. Sin embargo, hubo alguien que sí lo vio, hubo alguien que sí puso su mirada en él, hubo alguien que cuando todos lo rechazaban, que cuando no permitían que se suba a la azotea de sus casas, hubo un hombre que sí lo miró y le dijo, yo te veo allí, bájate y desciende, porque hoy es necesario que entre a tu casa. Y hermanos, quisiera hablar con usted que en algunas ocasiones o momentos se ha sentido igual que como Zaqueo, invisible. Yo no sé si usted era de los más populares en la escuela o era de los que nadie se daba cuenta que usted estaba. Yo no sé si cuando usted llama a los de su promoción del colegio, ¿no?, después de 10, 20, 30, 40 años, hola, soy tal, Fernando, ¿quién eres tú? Y tienes que decir algo especial para que te reconozcan. Gente invisible, gente que no era ni lo mayor ni lo peor de tu clase, gente que no era especial por algo. Quizás no eras el más lindo, la más linda, ¿cierto? Pasabas desapercibido, eras promedio, eran los que se sentaban siempre por algún sitio y pasaban desapercibidos. Hoy día quisiera decirte de que a pesar de que delante de los demás tú puedas ser así, Dios sí posa tu vista en ti y te dice, antes que tú me mirases, yo ya te vi. Porque cuando el hombre nos desprecia, allí es cuando viene el Dios que nos abraza y nos cobija. Para usted, que ha tenido alguna dificultad especial en la vida, que no ha tenido un padre que lo ha abrazado, que no ha tenido una madre que ha sido una persona que ha estado con usted toda su vida, que quizás viajando a este país ha cortado estos nexos con su familia y se siente solo y camina por las calles entre una multitud de gente y se siente como Zaqueo, invisible, desapercibido. Da lo mismo si está en el downtown de su ciudad o no, porque nadie lo conoce. Usted no es nadie especial, usted es uno más que está caminando. Yo quisiera decirle hoy día que aunque nadie lo vea, Dios sí lo ve. Aunque usted pase desapercibido por todo lugar, para Dios usted no pasa desapercibido. Al comenzar el servicio nosotros leemos un pasaje que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Dice, y si en el fondo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y ese es el Dios que te ve. Ese es el Dios que sabe tus necesidades. Te presentamos al Dios que sabe dónde estás, qué piensas, qué haces, qué necesitas. Porque ese es nuestro Señor. Y ese es el Dios que lo llamó a Zaqueo y le dijo que él baje. Que le dijo que ya no era una persona desapercibida más. Y siempre, cuando usted se encuentra con Dios, el que toma la iniciativa es Dios. Acá no enseñamos a que usted haga algo para llegar a Dios. Aquí le estamos enseñando de que Dios ya hizo algo para llegar a usted. Y lo que Dios hizo es mandar a su Hijo para que pueda morir por sus pecados y usted pueda tener una relación personal con Él. Y ese hombre odiado, que había tenido muchos errores, que había tenido muchas dificultades, finalmente siente que alguien llega a su corazón. Se siente estimado, se siente tratado de una forma personal. Y el Señor le dice, desciende, porque es necesario que hoy día yo pase la noche en tu casa. Porque esa palabra yo pose en tu casa significa hoy día voy a ir a tu casa y voy a dormir allí. Y efectivamente ese Señor que hacía milagros, que enseñaba enseñanzas que cambiaban la vida para la eternidad,
ahora está en casa de ese hombre que sintió y supo de que ahora tenía una oportunidad en el Señor. Te hago una pregunta el día de hoy. ¿Usted se siente apreciado en la vida? ¿Usted cree que anda solo? ¿Usted cree que nadie se interesa por sus situaciones? ¿Usted cree que la vida es solamente una lucha constante y dura y que la vida es fatiga y afán? Zaqueo sabía que era eso que usted siente, pero Zaqueo en ese momento supo de que hubo alguien que se fijó en él, que hubo alguien que antes que Zaqueo lo mirara ya se estaba fijando en él, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo que sigue, que es el versículo número 6, dice: entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, una de las características de una persona que conoce a Dios es el gozo. El que conoce a Dios tiene alegría. El que conoce al Señor tiene esperanza. El que conoce al Señor no anda de aquí para allá, no es un pesimista. Al contrario, es una persona que ya tiene todo lo que necesitaba. Miramos a este hombre que estuvo en el sitio más hermoso de Israel y que había hecho una vida y tenía una estabilidad y tenía una fortuna, pero sin embargo él no tenía una llenura de corazón. Pero cuando su corazón fue lleno, él supo que ya no necesitaba nada más, porque él ya tenía todo lo que necesitaba en la vida. Porque el que tiene a Dios tiene todo. Porque el que tiene a Jesús no necesita algo más para estar feliz en la vida. Usted tiene a Dios, usted tiene todo. Pablo en Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el Señor ya nos bendijo. Así que nosotros no tenemos: Señor, bendíceme, Señor, por favor, acuérdate. Dios ya te bendijo. ¿Cuándo te bendijo Dios? Cuando tú conociste al Señor Jesucristo en tu corazón. ¿No te basta eso para ser alegre? ¿No te basta eso para estar gozoso? ¿No te basta tener la vida eterna para tener una esperanza de vida? Hemos cantado antes: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios. ¿Y saben por qué? No nos van a separar del amor de Dios porque tener el amor de Dios es suficiente para nuestras vidas. En la antigüedad era tan importante bautizarse en el tiempo de Jesús porque el que se bautizaba era visto por un soldado romano y era prohibido ser cristiano en esa época. Y si tú te bautizabas, que era un acto público delante de todos, tú estabas diciendo: yo soy cristiano y mi Señor ya no es el emperador romano, mi Señor ahora es Jesucristo. Y si ustedes quieren matarme, mátenme, yo no tengo ningún problema. Y por eso es que era tan importante bautizarse en ese tiempo, porque el que estaba dispuesto a bautizarse estaba dispuesto a poner su vida por causa de Dios. Ahora, cuando nos pasa algo, ay, me salió un grano, no puedo ir a la iglesia. ¿Qué sufrimos nosotros a comparación de lo que sufrieron esos hombres? Estaba viendo el otro día un video de cómo se reúnen los hermanos chinos, ¿okay? En muchos sitios de China comunista está prohibido reunirse en comunidades cristianas y publicar el evangelio y mucho menos evangelizar. ¿Saben lo que hacen ellos? Se reúnen en lugares clandestinos, mayormente en subterráneos, y se ponen audífonos. Y todos están conectados. Antes de entrar a la reunión, ellos ya saben cuáles son las canciones que van a entonar en el servicio y cuál es la lectura bíblica que va a haber. Entonces, hacen algo así. Imagínense que nosotros somos los chinos, ¿no? ¿Ok? Jálense un poquito los ojos así. El que dirige hace esto. ¿Qué significa eso? El punto número 1 del programa. ¿Qué es el punto número 1 del programa? Es la canción. ¿Qué es lo segundo que hace el que dirige?
Agárrase. ¿Qué significa? Que tú tienes que darle play a tu canción. Y tú no puedes cantar, porque si tú cantas te descubren y te meten preso. Entonces ellos con sus audífonos están escuchando. Y así transcurre todo el servicio. La lectura bíblica, ¿cómo es? El que dirige. Punto número 2. Punto número 2 significa que tienes que ir a la lectura bíblica que ya está previamente establecida. ¿Qué es lo que hace? Que le des play y tienes la Biblia hablada y comienzas a escuchar lo que dice. Te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a vivir tu cristianismo así? ¿Tú sabes qué hacían con los primeros cristianos? No les permitían estudiar en las escuelas públicas por su fe. Y te decían, ¿tú quieres que tu hijo estudie? Deja el cristianismo. Te pregunto, ¿qué harías tú si en este país pasa eso? No, que el hermano Fernando se quede por ahí, yo me voy a hacer, ¿no es cierto? Mi hijo no puede dejar de estudiar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el reto. Nuestro cristianismo es fácil, nuestro cristianismo es cómodo. Tenía un amigo compañero que cuando recién se graduó de pastor junto conmigo, lo mandaron a la selva, una semana, a la selva de mi país, a la selva de Perú. Llegó después de muchas dificultades, se encontró al pastor. Cuando llegó al pequeño lugar, una capilla, no vio a nadie. Y ya era casi la hora para que comience el servicio. Entonces se presentó donde el pastor porque iba a predicar. Pastor, ¿cómo está? Bien, hermano, qué gusto que haya llegado. Pastor, una pregunta. ¿Y dónde está la congregación? En un ratito vienen, no te preocupes. Y mientras iban conversando, escuchaban una voz en el dialecto de ellos. ¿Qué cosa era la gente? Eran los hermanos que venían en canoas remando, 2 horas remando para llegar al servicio. Invierno, verano, con lluvia, marea alta, marea baja. Remando 2 horas para llegar a un servicio y después de volverse 2 horas más. Pregunta, ¿te has dado cuenta qué cristianismo tan fácil tenemos aquí? En el tiempo que he estado acá, una vez escuché hace muchos años, no voy a la iglesia porque no hay parqueo. Imagínate, ¿no? Gracias a Dios que acá tenemos un parqueo grandísimo, ¿no? Ahora, el gozo es una característica del Hijo de Dios. Y este hombre Zaqueo, dice la Biblia, miren el versículo 6, dice que lo recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pues acuérdense que los publicanos eran considerados doblemente pecadores. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. ¿Te acuerdas que te dije al comienzo que el publicano hacía sus tratos con la gente, ¿no? Si tú me das tanto, yo digo que ganas tanto. Ahora, ¿cuál era el Dios de Zaqueo? Díganme ustedes. El dinero. El dinero. Pero cuando el Señor Jesucristo llegó a la vida de Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Inmediatamente se desprendió de lo que era su Dios. Y él dijo: de todo lo que yo tengo de dinero, la mitad se lo doy a mis bienes, a los pobres, perdón. Entonces, en un segundo se quedó sin capital, la mitad de su capital se fue. Y dijo: y si a alguien le he defraudado, ¿qué es defraudado? Si con alguien he hecho un trato incorrecto, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar 4 veces el trato que hice con él. Imagínate la cantidad de dinero que tenía este hombre. Ahora, cuando este hombre hizo esa decisión, la gente comenzó a murmurar. ¿Cómo puede ser posible que Jesús haga un trato así con una persona pecadora? Pero me gustaría decirte que cuando más perdida está la gente,
es cuando más abunda la gracia de Dios. Y esto es lo que es la gracia. Y por eso es que yo le puse de título en esta noche al mensaje, yo no le veo la gracia. Porque cuando uno ve la historia de Zaqueo, aparentemente la gracia no aparece por ningún sitio. Pero dijimos que gracia era un favor inmerecido. Gracia era una actitud a una persona que no tenía nada que dar. Y este Zaqueo recibió eso que nosotros recibimos también. Nosotros estábamos rechazados por mucha gente. Nosotros estábamos despreciados por muchas personas. Y me gustaría hablar con usted que alguna vez ha sido despreciado por su estatus, por su apariencia, por su altura, ¿cierto? Por la familia de donde viene, por el país de donde procede. Y en medio de todas estas dificultades, viene el Señor Jesús y Él toma la iniciativa. Y eso es gracia. Antes que nosotros buscáramos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y ese Dios que te buscó a ti, cuando estabas en tu camino, cuando estabas en tu afán, cuando estabas en tu trabajo, cuando estabas siguiendo tu empeño por salir adelante en la vida, para usted que todos los días se levanta temprano y tiene que hacer muchos esfuerzos para ganarse el pan y que sus hijos puedan educarse y de que nada falte en casa, yo quisiera decirles de que antes de que ustedes se levanten, Dios ya se fijó en ustedes. Antes de que ustedes salgan a la calle, Dios ya está pendiente de ustedes. Antes de que usted pongan un pie afuera, Dios ya lo puso, porque Dios está limpiando el camino de todos aquellos que se encuentran con Él. Pero usted tiene que andar en la vida gozoso. Y Zaqueo tuvo cambios, y cambios visibles. Y un cristiano cambia. Un cristiano sin cambios no es cristiano. Un cristiano sin cambios es un religioso. El cristiano cambia. El cristiano deja lo que era su Dios. El cristiano comienza a tener cambios profundos. Cambia su carácter, cambia su forma de asumir la vida, cambia su forma de proyectarse a los demás, cambia su bondad, cambia su forma de asumir las cosas y sabe que ya tiene lo mejor que ha podido conseguir en la vida, que es tener a Dios en el centro de su corazón. Por eso yo quería hablar con todos aquellos que hoy día perdieron un poco el gozo en su corazón. Muchas veces la vida, las situaciones, las circunstancias nos hacen perder el gozo de nuestra salvación. ¿Y saben qué? Como decía un pastor, muchas veces Dios no quiere que dejes de venir a la iglesia. Y Satanás tampoco. Muchas veces el diablo no quiere que dejes de venir a la iglesia. Muchas veces el diablo no quiere que dejes de cantar. Muchas veces el diablo no quiere que dejes de leer la Biblia. Pero al diablo sí le interesa algo. Al diablo le interesa que pierdas tu gozo. Porque cuando perdiste tu gozo, él sabe que tiene la mitad de tus circunstancias tiradas hacia abajo. Cuando David pecó, en el famoso Salmo 51, él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Él no dice, devuélveme la salvación. Él dice, devuélveme el gozo de seguir viviendo una vida de salvación. Y quiero hablar con usted que en el camino de la vida perdió su gozo. Entre tanto afán. Yo siempre les digo a los hermanos cuando vienen aquí, yo no quiero que vengan aquí a estar corriendo, a estar moviendo sillas y cosas y circunstancias y que no disfruten el servicio. Yo quiero que vengan aquí y disfruten el hoy, este minuto, este segundo, que estén enfocados en las cosas de Dios. Yo no quiero cantidad de reuniones en las que estemos corriendo. Yo quiero momentos, situaciones, circunstancias en las que ustedes se detengan en la vida y puedan aprender qué es Dios para ustedes. Recuerdo mucho una película de Steven Spielberg que se llamaba Hook. No sé si la has visto alguna vez. Hook toma relación de la historia de Peter Pan. Peter Pan es ese pequeño, como duendecillo, persona, niño, que entra al mundo de nunca jamás, se llamaba así, ¿no?
Y había una serie de personajes que estaban alrededor de él, Campanita, no sé si usted se acuerda, alguna vez ha escuchado esa historia. Y la película Hook trata de lo siguiente. La película Hook trata de que Peter Pan tenía un enemigo, que era un enemigo acérrimo que él tenía, que se llamaba el Capitán Garfio, que tenía una mano con un... ¿cierto? Entonces, dice que el Capitán Garfio se había quedado con ese sentimiento de que nunca había podido ganarle a Peter Pan. Entonces, dice de que Peter Pan se va del mundo de nunca jamás y se hace grande, se casa, ¿cierto? Y entonces el Capitán Garfio, que seguía en ese mundo, entra al mundo real y se rapta a los hijos de Peter Pan. Por lo tanto, Peter Pan, por salvar a sus hijos, tiene que volver al mundo donde había vivido de niño, que era el mundo de nunca jamás. Pero él no se acordaba que él era niño. Él no se acordaba de que algún momento había vivido en el mundo ese. Entonces entra y ve curioseando ese mundo donde él había pasado de niño, pero no entra en sentido que él había vivido allí. Se le habían borrado todos los recuerdos que tenía de su niñez. Entonces se encuentra con el Capitán Garfio, que tenía secuestrado a sus dos hijos, y dice que Peter Pan le dice: ¿por qué tienes a mis hijos si yo no te conozco? El Capitán Garfio le dice: yo te conozco perfectamente, tú eres Peter Pan. Y él se negaba a aceptar que era ese personaje. Y en eso llega esta mujer que se llama en la historia Campanita, y le comienza a hablar. Dice que en ese diálogo están hablando y Peter Pan le dice: yo nunca he vivido en este mundo de nunca jamás. Y Campanita le dice, mirándole a los ojos: ese brillo que veo en tus ojos, ese eres tú. Tú estás adentro de ese hombre que está viejo, pero adentro todavía sigue ese niño viviendo. Tú eres Peter Pan. Y esto me dejó pensando, porque muchas veces físicamente envejecemos y perdemos esa capacidad de disfrutar la vida como la disfruta un niño. Y un niño se caracteriza porque el niño vive continuamente en el presente. El niño no se está preocupando qué pasó o qué va a hacer de su futuro. El niño lo único que disfruta es lo que tiene a la mano, qué cosa hacer con lo que tiene a la mano y cómo jugar y cómo pasar lo mejor que puede el tiempo. ¿Cuántas veces la vida transcurre y nosotros nos hacemos viejos y nos olvidamos la capacidad de ser como niños? La capacidad de disfrutar el día a día, y perdemos el gozo de nuestra salvación. Y vamos andando por la vida, pero con tristeza. Vamos andando por la vida cristiana, haciendo cosas de cristiano, hablando como cristiano, compartiendo como cristiano, pero sin gozo. Hoy día hay alguien que cuando nadie se fijó en ti, ahora se fija en ti. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. Y no importa si tú vivas en el mejor país del mundo y tengas tu vida establecida económicamente, si tú no tienes a Dios en tu corazón, te vas a sentir siempre rechazado. Para usted que fue rechazado alguna vez en la vida, para usted que fue rechazado por una persona, para usted que tuvo una relación inconclusa, para usted que tuvo una relación tóxica, para usted que fue rechazado en algún momento, en alguna situación o circunstancia, yo quisiera decirle que hoy día viene ese Señor. Cuando usted está en el árbol sicómoro, el árbol de los rechazados, y se aparece donde usted y le dice, como lo que significa saqueo. Saqueo significa Dios se ha acordado, y Dios hoy día se acuerda de su nombre. Así que hoy día le invitamos a que usted tenga una relación con ese Señor. Y eso pinta y dibuja perfectamente lo que es la gracia. Usted andando solo por la vida, rechazado, decepcionado, y viniendo ese Señor, sin que usted merezca nada, le dice: antes que te fijases en mí, yo ya me fijé en ti. Ven a mí, porque hoy es necesario que venga a tu casa.
Quisiera que prestes atención en algo. El Señor Jesucristo no le dijo a Zaqueo: desciende del árbol y ven conmigo, porque es necesario que vaya a tu iglesia. El Señor le dijo: hoy es necesario que entre a tu casa, porque los cambios son en la casa. Y usted tiene que ir gozoso a su casa y compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque esos son los cambios que Dios quiere hacer en su corazón. Y ese ofrecimiento trasciende una religión, trasciende una denominación. Ese es un cambio que tiene que estar en su familia, en su vida y en su corazón. Así que hoy día queremos decirle que Dios en su gracia nos da lo que no merecemos, y Dios en su misericordia no nos da lo que merecíamos. Porque la gracia es más de lo que merecemos, y la gracia es más de lo que imaginamos. Y ese es el favor inmerecido que Dios le está ofreciendo el día de hoy. Y por eso es que Pablo en cada una de sus cartas decía: gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente cuando usted ha experimentado la gracia de Dios, viene la paz. Porque la paz no es un camino, la paz es una consecuencia de haber estado en la gracia de Dios. Así que el Dios de paz es el que le invita el día de hoy a que usted pueda estar en sus caminos, a que usted pueda dejar su Dios y que pueda tener cambios que puedan hacer que su hogar pueda volcarse todos juntos a buscar al Señor. ¿Cuánto tiempo en nuestro andar personalmente, en nuestro camino, en el empeño de hacer nuestras vidas a nuestra manera, a nuestra forma, nos olvidamos de Dios? Si usted quiere aceptar a ese Señor, si usted quiere reconciliarse con ese Señor, si usted quiere que el Señor le devuelva el gozo de su salvación, vamos a orar un minuto y vamos a pedirle al Señor que pueda hoy día hablar a nuestros corazones. Yo le invito hoy día un minuto, vamos a orar. Y el Señor te dice, como le dijo a Zaqueo: desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque yo soy, Señor, como Zaqueo, ese hombre que sin esperanza en la vida, rechazado por muchas cosas, Señor, fui visto por ti. Te fijaste en mí, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y en tu gracia pude venir a ti. Hoy día te pido, Señor, renovar ese compromiso contigo y poder, Señor, andar firme en tu gracia, poder andar gozoso en tu gracia, poder tener una vida, Señor, con dominio propio en tu gracia, poder depender de ti en tu gracia, porque solamente en tu gracia nosotros podemos, Señor, tener un camino eterno y tener un destino firme y bueno para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Antes de terminar,